bien, estamos de vuelta aquí en BNP Noticias, en la edición del mediodía, 11:35, estamos en vivo y vamos ahora a tocar un tema que usted, señora en casa, que todos los días ingenia para poder llevar dinero al hogar y poder cumplir con las necesidades básicas en medio de una pandemia y una crisis económica muy dura. Un tema de que siempre es importante saber y actualizar los conocimientos, que es un tema de economía a nivel nacional. Para ello está con nosotros Jorge González Izquierdo, economista, muy reputado y conocido, a quien otra vez, como siempre, le damos las gracias por estar aquí en esta casa, en BNP Noticias. Gracias, Jorge, ¿cómo estás? No, gracias, Julio, por invitarme una vez más a conversar con todos ustedes y ese muy grande auditorio que tienen día a día. Muy amable, gracias, Jorge. Lima Este te escucha, son varios distritos que están preocupados y un sector muy golpeado también, porque acá hay bastante gente que tiene muchas necesidades, sectores populares, que en esta nueva pandemia, o mejor dicho, en estas nuevas decisiones de gobierno, apuntan a liberar comercios. Pero, ¿qué tan beneficioso, qué tan positivo para la economía puede ser que los restaurantes ahora tengan un aforo del 30%, que la cuarentena se acabe? Una cuarentena que a todas luces, y coincidirás conmigo, Jorge, era muy laxa, muy floja, parecía que no había nada, pero ahora se oficializa que no hay a partir del 1 de marzo. Mira, Julio, voy a hacer el siguiente análisis, ¿ya? Permíteme hacer un análisis riguroso para luego sacar conclusiones, ¿ya? La impresión, la percepción que yo tengo de las medidas anunciadas ayer por el gobierno del señor Sagasti es que el gobierno ha cedido a presiones de ciertos grupos empresariales para que les dé la oportunidad de reabrir otra vez sus negocios. Y el gobierno ha cedido ante esas presiones y ha dado el permiso para reabrir, por ejemplo, restaurantes, ¿no? Sí. Pero sujeto a aforos muy, muy pequeños, ¿no? 20%, 30%, 40%, no más. Aforos muy pequeños. Pero, ¿eso qué puede provocar? Eso puede provocar, Julio, que en los primeros 14 días, porque ha fijado 14 días solamente, que en los primeros 14 días, cuando ya muchas cosas comienzan otra vez, que estaban cerradas, comienzan otra vez a funcionar, aunque sea restringidos, la probabilidad de que el contagio aumente es mayor. Entonces, yo le estoy recomendando o sugiriendo mejor al gobierno del señor Sagasti, Julio. Sí. ¿Cuál es? Que de acuerdo, ayer tomó esas decisiones, las acompañe con 3 decisiones más, pero paralelas, para minimizar el riesgo de que el contagio aumente en estos 14 días de marzo y lo veas y los obligues al gobierno a tomar medidas más drásticas todavía. Ajá. Estas 3 medidas son las siguientes. ¿Cuáles son, Jorge? Primero, asegurar a la brevedad posible, y no me refiero meses, sino días, el abastecimiento oportuno de oxígeno a nivel país. Porque por oxígeno se está muriendo hoy día mucha gente, Julio. Sí. Tienes que acompañar, porque si con esta reapertura que estás dando en los 14 días de marzo el contagio aumenta, la demanda por oxígeno va a aumentar, pues, Julio. Porque va a haber contagio. Y si no hay más oferta de oxígeno, entonces más gente va a morir. Entonces lo primero que hay que pedirle al gobierno del señor Sagasti es que lo más rápido posible solucione el déficit de oxígeno medicinal. Muy bien. Segundo, que solucione también lo más rápido posible el déficit de camas UCI, porque también por falta de camas UCI, Julio, mucha gente está muriendo hoy día. Y si tú vas a reabrir la economía y vas a dar pie a que el contagio pueda aumentar, sí, la gente va a necesitar más camas UCI. Es verdad. Y si no hay, lo vas a condenar a la muerte. Segundo. Y tercero, tienes que aumentar el número de pruebas diarias. Hoy día estás haciendo entre 10.000, 15.000 y a veces 20.000 pruebas diarias. Yo estoy proponiendo, Julio, de que por lo menos se haga 70, 80.000 pruebas diarias o más. ¿Por qué? Porque al hacer más pruebas diarias, sobre todo moleculares, al hacer más pruebas diarias,
tú vas a detectar más rápidamente a la gente infectada. Y detectando a la gente infectada le puedes hacer un seguimiento hasta su casa. Y entras a su casa y ves con quién vive y le tomas también las pruebas con quién vive para ver si están infectados. Y si están también infectados, entonces haces una mini cuarentena, una micro cuarentena, solamente los confinas a esa familia. Entonces estás cambiando una macro cuarentena que le hace daño a la economía por micro cuarentenas, por mini cuarentenas, que es como un rayo láser, claro, que llegas a quien tienes que llegar. Ahora, para eso hay que hacer un seguimiento muy detallado, ¿no? Con bastante personal. Julio, han tenido 12 meses. Esta idea yo se la lancé al gobierno del señor Vizcarra y le entró por un oído y le salió por el otro. Han tenido 12 meses para hacer este sistema. Y no es que yo me haya inventado, no. Me he copiado de los países desarrollados, claro, y otros no desarrollados, ¿no?, que han hecho eso y les ha ido muy bien. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces, si no haces estas 3 medidas, Julio, yo creo que el riesgo que está haciendo asumir a la sociedad peruana el gobierno del señor Sagasti es bien alto. Es altísimo. ¿Por qué? Porque hoy día me he enterado, Julio, me acaba de llegar fresquito la información. A ver. De que para el caso de Lima y Callao, el factor R, que es el que te mide la velocidad de contagio de una persona infectada, está superior a 1, está en 1.2 para Lima y Callao. ¿Y eso qué significa? 1.2 es demasiado, es demasiado. Es encima de 1, superior a 1, es peligrosísimo. Lo ideal es que sea menor a 1. Es tremendo. Y están tomando esta medida con un R de 1.2. Por eso me reafirmo, porque esto me acaba de llegar, me reafirmo, Julio, que el riesgo que están tomando el gobierno y la sociedad peruana es bien alto. Y toma en cuenta, Jorge, que está la variante brasileña entre nosotros también. Toma en cuenta que con estos valores que nos has informado, que son gravísimos, sumémosle que está la variante brasileña confirmada por el gobierno y eso es mucho más peligroso. Más contagioso. Contagiosa, letal. Entonces, con mayor razón, mi recomendación que acompañe las medidas de ayer con estas 3 medidas. Sí. Ojalá escuche el gobierno del señor Sagasti. Ojalá. Sí. Y Jorge, en ese contexto de pequeñas liberaciones a sectores económicos como el que hablamos, de gastronómico, entre otros, las peluquerías van a poder atender, centros comerciales un aforo también limitado, pero en ese contexto, ¿te parece una buena idea aún prohibir que se abran los casinos, gimnasios, artes escénicas, entre otros? Mira, ahí voy. Porque están que sufren mucho los trabajadores, claro, y dueños de estos sectores. Mira, las actividades a que le has permitido abrir, centros comerciales, restaurantes, peluquerías, spas, ¿no? Sí. Sujeto a un aforo de 20, 30 o 40%. Yo creo que con ese aforo, Julio, estas empresas van a perder plata. Van a operar, pero perdiendo plata. O sea, no alcanzan su punto de equilibrio. No alcanzan su punto de equilibrio con esos aforos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver a nivel de estas empresas lo que vemos en la calle, que la gente no respeta el confinamiento. No. Entonces, estas empresas no van a respetar el aforo y van a hacer más aforo que el que están supuestamente obligados a cumplir. ¿Y sabes por qué? Porque no hay capacidad de supervisión, Julio. No hay capacidad de fiscalización a nivel nacional. No hay. Y las empresas lo saben. Entonces, en vez de que un restaurante te meta 30% de su aforo, te va a meter 40, 50, 60, 70, 80, porque él sabe que con 30% va a perder plata. Entonces va a hacer más aforo y yo te pregunto, ¿y quién lo va a fiscalizar? No hay capacidad de fiscalización a nivel nacional. Entonces, ese es mi comentario sobre estos aforos bien restringidos. Y el otro comentario es para responder tu pregunta. Sí, lo de gimnasio. Mira, Mario, mira, Julio, cuando tú
a las actividades de alto riesgo de contagio, le vas a dar permiso, les tienes que dar permiso a esas actividades de alto riesgo de contagio sin discriminar, unas sí y otras no. Yo no veo por qué, por ejemplo, le estás dando permiso a los parques, donde hay una aglomeración bárbara de gente, ¿no? Y no le das permiso, por ejemplo, a un gimnasio o a una de las otras actividades que no les has dado el permiso. Yo no veo por qué. Entonces, en eso también, Julio, yo considero de que está habiendo discriminación, porque si todas son actividades de alto riesgo de contagio, yo no veo en base a qué criterios discriminas unos sí y otros no. Y aparte también, Jorge, súmale que los lugares de contagio, no sé, en el Perú, al menos, o con experiencias en otros países que han pasado por estas olas y con mucho más gravedad, sí se ha señalado, se ha comprobado que los gimnasios, que los teatros, los cines en ciertos porcentajes son focos de contagio, porque en verdad nosotros nos queda la sensación de que los focos de contagio son los mercados, supermercados, que son las marchas, que son las colas en los bancos, que son, por ejemplo, los parques, como bien nos mencionado, que el transporte público es un gran foco de contagio, reuniones familiares, reuniones clandestinas también, que por ahí va, pero de ahí a que un casino que puede operar al 50-40% sea un foco de contagio, sabiendo que los casinos, Jorge, siempre, por lo mismo que siempre han sido fiscalizados, tienden a mantener las normas, a hacer sus burbujas. ¿Por qué ellos? O sea, ¿y por qué el cine tan bueno? Yo sé que los cines no quieren abrir porque no les conviene, ya con el porcentaje que les podrían dar, que es menor, pero sí, no se entiende. Por eso yo tampoco entiendo, ¿no? en esos casos por qué se ha discriminado. Se me ocurre que será porque tienen poco poder de llegada, de lobby, poco poder de lobby en las altas esferas del gobierno, se me ocurre. Puede ser, o hay mucho desconocimiento y temor de parte del gobierno para poder abrir estas actividades. Ahora, te quiero preguntar sobre otro caso muy particular que seguramente está dentro de tu análisis, porque la industria textil de nuestro país, enfocado en Gamarra, también va a abrir, pero un sector, un porcentaje que ellos mismos han dicho que no es el ideal. Mientras tanto, la importación de China sigue llegando de prendas, de artículos, ha crecido, me parece que en un 50% la importación de China. Mira, y se ha hecho dinero. Hay peruanos, Julio, que están ganando, pero hay peruanos también, manufactura peruana, textil, que está perdiendo y muchos millones. Mira, Julio, el organismo, cuando tú te enfrentas a esa situación, y todos los países lo hacen, cuando tú te enfrentas a esa situación, tienes primero que probar si hay dumping. En economía se llama dumping. ¿Qué cosa es dumping? Dumping es cuando un extranjero se la quiere dar de vivo y te produce, su costo de producir zapatos es 100 soles y los mete al Perú a 30 soles. Entonces tú dices, oye, un momentito, si a ti te cuesta producir un par de zapatos 100 soles, ¿cómo lo metes al Perú y lo vendes a 30 soles? Claro. ¿Cómo explicas, no? Bueno, pero eso se tiene que demostrar. Y en el Perú, ¿quién es el que tiene que demostrar eso? ¿Sabes quién es? ¿Quién? El Indecopi. Y en este caso de Gamarra, el Indecopi demostró que había imperfecciones en estas importaciones y recomendó poner ciertas restricciones temporales a las importaciones que provenían sobre todo de China. El Indecopi, el organismo que es el que debe pronunciarse, se pronunció y dijo, desde nuestro punto de vista, desde nuestro análisis técnico profesional, sí creemos que por un tiempo nomás, no por siempre, sino por un tiempo, hay que poner cierto tipo de reparos. Ya está. Pero el gobierno no le ha hecho caso al Indecopi. Entonces ya habrá que maliciar por qué no le ha hecho caso al Indecopi esta vez el gobierno del señor Sagasti. Jorge, déjame pensar mal. ¿Tendría que ver algo en los negocios de los gobiernos chinos y peruanos para llegar a un acuerdo con Sinopharm y Vacunagate, con esto de poder importar mucho más, de que no haya ninguna restricción con importación de China de textiles y otros productos? Se abre un amplio abanico, Julio, de posibilidades de
interpretación, ¿no? Pero yo solamente te digo los hechos. Sí. Los hechos son que Indecopi, que es el organismo que tiene que pronunciarse en estos casos, ya se pronunció. Y el gobierno no ha recogido ese pronunciamiento. Claro. Ese es un hecho concreto. Lo demás ya está sujeto a especulación. A especulaciones. ¿Cuántos años va a tardar, Jorge, en poder recuperar la economía peruana? Porque hay muchos millones que han Cuando perdido se alcance empleo. la inmunidad de rebaño, Julio. Te lo voy a decir por segunda vez. Cuando se alcance la inmunidad de rebaño. ¿Y cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño? Cuando por lo menos vacunen a 21 millones de peruanos. Cuando por lo menos vacunen a 21 millones de peruanos, alcanzaremos la inmunidad de rebaño. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener que traer al Perú entre 40 a 50 millones de dosis. Sí. Por lo menos 40 a 50 millones de dosis de vacuna. Y hoy día, a duras penas, el gobierno está con la justa completando 1 millón. Sí. Imagínate lo que falta. Este gobierno no lo va a hacer. Es tarea principal del señor que se siente el 28 de julio en Palacio de Gobierno, Julio. Cuando tú entrevistes a candidatos a la presidencia, hazles esta pregunta. Oiga, cuando usted se siente, al día siguiente, ¿qué va a hacer para traer rápidamente las vacunas que se necesita para alcanzar la inmunidad de rebaño, a fin de que la economía haga esto, Julio B? Comience a tener una reactivación sostenida, no así como estamos ahora, subimos y caemos, no así, sino sostenida, subimos. Eso se consigue con la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque el gasto privado se normaliza, sobre todo el del consumo privado se normaliza porque ya no tenemos el miedo de infectarnos. Entonces mucha gente ya sale tranquilamente, se va a un restaurante, un centro comercial, se va a hacer turismo interno, claro, ya comienza a moverse el dinero, porque ya no hay riesgo de infectarse. Totalmente. Entonces el gasto aumenta y al aumentar el gasto, la economía se reactiva en forma rápida y sostenida. Totalmente de acuerdo, ¿no? Fundamental es alcanzar la inmunidad de rebaño y nunca te olvides, Julio, se alcanza mínimo vacunando a 21 millones de peruanos. Entonces, contestando claramente tu pregunta, ¿cuándo ya la economía peruana por fin va a crecer en forma sostenida para que genere trabajo, para que genere ingreso para la gente? ¿Cuándo? Cuando se vacune a 21 millones de peruanos como Y en esa línea, Jorge, porque esta semana se ha hablado mucho acerca de que los privados deberían también importar la vacuna para poder inmunizar a su personal, para poder luego estar de acuerdo a las etapas del gobierno. ¿Estás de acuerdo que los privados puedan importar la vacuna para acelerar el proceso de inoculación y poder llegar a los 21 millones que tanto se espera? Sí, por supuesto que sí, te lo voy a fundamentar. ¿Por qué? A ver. Mira, hoy día, por ejemplo, hay escuelas, hay colegios privados y colegios públicos, ¿no es cierto? Estatales. La gente que puede pagar mete a sus hijos en un colegio privado y la gente que no puede pagar mete a sus hijos en un colegio público. Entonces, que traiga el gobierno vacunas y el sector privado vacunas, ¿qué va a provocar? Que gente del sector privado que puede pagar una vacuna la pague y se vacune. Y eso va a tener dos efectos. Primero, ¿por qué el gobierno va a regalar una vacuna a alguien que puede pagarlo y está dispuesta a pagarlo? Y segundo, le reduce el peso al gobierno, el costo. ¿Por qué? Porque obviamente si hay un sector de la población que decide comprar vacunas privadas y vacunarse privadamente, lo que queda para el gobierno se reduce. Entonces el costo para el gobierno de vacunar gratis a la gente que lo necesita de verdad se reduce. Y la gente que puede pagar una vacuna, pues que la pague, tiene todo el derecho que la pague. ¿Cuál es el problema, Julio? Estoy en la misma línea que tú. ¿Cuál es el problema si se puede? Si no altera el cronograma del gobierno, claro está. Ahora, claro. Los laboratorios, Jorge, también hoy por hoy están priorizando negociar con los gobiernos
y no con los privados. Pero en Estados Unidos sí se utiliza un mecanismo de poder hacer que las farmacias y privados puedan inocular con las vacunas compradas por el gobierno. Así es, son más eficientes. Entonces, tranquilamente se puede hacer eso, Julio, tranquilamente. Acá por ideología, siempre salen, Julio, los ideólogos de siempre y dicen, ¿por qué el rico se va a vacunar y el pobre no? No. El pobre se va a vacunar, el que no tiene se va a vacunar con el gobierno. Y el que tiene comprará su vacuna y en buena hora que lo pueda hacer. Ese, como te vuelvo a repetir, que alguien diga, hay que anular los colegios privados, que todo el mundo vaya a los colegios públicos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Si yo puedo pagar un colegio privado y yo quiero tener a mi hijo ahí, déjeme tenerlo. Así es, porque mira, si seguimos la línea de 12.000 vacunados diarios, que es lo que se está viendo en este momento del MINSA, terminamos para el 2031, vacunar a 24 millones que están por encima de 18 años. Así me han dicho, oye, no, pues esa es una burla. Pues. No, 31. Pues esa es una burla, No lo entiendo, la verdad que no. Jorge, por último, ¿qué mensaje le dejas a las familias que en este momento también ven que su día a día no alcanza el dinero, que las medidas del gobierno son lentas y de poco a poco van sintiendo estos golpes en los bolsillos? No, que tienen, ¿sabes qué? Cuidando muchos, miren amigos, tienen que salir a generar sus ingresos, no hay otra, porque el gobierno está fallando. Tienen que salir a generar sus ingresos, pero por favor, su mascarillita, que no sea la mascarilla quirúrgica que cuesta 50 centavitos, porque esa solamente dura para una vez, amigos. Si compran su mascarilla quirúrgica, lo usan un día y al día siguiente la botan, por favor. Así es. Entonces salgan a trabajar, salgan a generar sus ingresos, pero con las medidas para no contagiarse o contagiar a otro. Su mascarilla es fundamental, amigo, por favor. Si quieren comprar esas mascarillas que valen 50 centavos, un sol, cómprenlas. Pero se usa un día nomás. Un día, no le estén usando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días. No, por favor. No. Lavándose las manos con su alcoholcito siempre, ¿no? Y no estar ahí abrazándose, jajá, jiji, metido en un grupo de 10 personas. No, por favor. Con esas medidas, salgan a generar su ingreso, que tienen todo el derecho de hacerlo, porque nadie puede condenar a otro o a una familia pero con a que se muera de hambre. Pues. No se puede ni se debe condenar. Sí, eso es verdad, pero con cuidado, protegiéndose. Con cuidado. Distanciamiento, ventilación. Esa es mi recomendación, Julio, a las personas que van a salir o están saliendo ya. La mascarilla, no sabe lo importante que es la mascarilla. Con una mascarilla adecuada, bien difícil que te contagies. Una última pregunta, Jorge, de los candidatos de esta campaña política que estamos viviendo con miras a las elecciones del 11 de abril. ¿Qué sensación te deja las propuestas económicas de los diversos candidatos? Hasta ahora, básicamente veo que se están peleando. Se están lanzando puyazos políticos y en materia de propuestas concretas de gobierno son muy pocas. Entonces yo voy a darme el lujo de esperar 2, 3 semanas más de marzo, porque tengo la esperanza que en ese tiempo ya dejen de estarse mandando puyazos políticos y que le digan al país qué piensan hacer, por ejemplo, con esto de las vacunas, cómo piensan traer 40, 50 millones de dosis, pues. Así es. A ver, o sea, cosas concretas, y recién ahí te podré contestar, Julio, mi opinión. Muy bien, un panorama aún incierto y coincido contigo. Jorge González Izquierdo, economista, muchas gracias por tu tiempo aquí en BNP Noticias, muy amable. No, Julio, a ti muchas gracias por invitarme. Muy amable. Ahí estaba entonces todo lo que es el plano económico para que usted también pueda estar bien informado acerca de lo que tenemos hoy y lo que puede venir a futuro, ¿no? Porque si seguimos este paso de 12.000 vacunados diarios, llegamos al 2031 con 24 millones de peruanos por encima de 18 años que deberían ser vacunados, porque los pequeños aún en el mundo, los laboratorios no han generado una vacuna para los niños, porque ellos tienen
si bien es cierto, hay casos de niños en el Perú mismo que están siendo infectados con el coronavirus, no es una edad, no es un sector poblacional que esté en alto riesgo, más sí las otras personas con comorbilidades. Los niños que están siendo afectados hoy por hoy y que están en el hospital del niño, que están sufriendo y luchando por su vida, son infantes que tienen enfermedades mórbicas, ¿no? Que tienen por ahí obesidad, que tienen diabetes. Ahí a ellos hay que cuidarlos para que no vayan a ser infectados, porque su sistema inmunológico y en general es muy proclive a ser atacado por el coronavirus. Vamos a hacer una pausa, 12:01, y venimos con más aquí en esta edición del mediodía. Venimos.